Vamos ahora a resolver la parte B. Los valores máximos y mínimos de la tensión de entrada entre los cuales el circuito mantiene regulada la tensión de salida podemos despejarlos de la fórmula anterior, despejando el voltaje de salida y teniendo en cuenta que la corriente Zener no puede ser superior a su valor máximo ni inferior a cero. Despejamos el voltaje de salida. El voltaje de salida que acá podemos mostrar su fórmula nos indica que el valor mínimo para el voltaje de salida será cuando la corriente Zener sea igual a 0. En el caso del voltaje mínimo, acá mostramos su fórmula, nos indica que el valor máximo será cuando la corriente Zener sea igual a la corriente Zener máxima. También tenemos la fórmula del voltaje de salida, donde podemos observar que se encuentra incluido la sobrecarga, la intensidad de carga máxima más la corriente Zener máxima, que está multiplicada por la resistencia del Zener más el voltaje de entrada. Bueno, tenemos los siguientes valores que ya han sido anteriormente calculados en la parte A, que es la intensidad de carga máxima es igual a 1.02 amperios, la resistencia del Zener es igual a 3.3 ohmios y el voltaje de entrada es igual a 5.1 voltios y la corriente Zener máxima será. La fórmula la tenemos que corriente es igual a potencia sobre voltaje. En este caso tendríamos nuestra fórmula. La corriente Zener máxima sería igual a la potencia Zener sobre el voltaje Zener. Esto sería igual a 1 sobre 5.1. Esto nos daría como resultado 0.196 amperios. Si ponemos los valores en las fórmulas anteriores, tendríamos que el voltaje de salida mínimo sería a 1,02 por 3,3 más 5.1 nos daría como resultado 8.47 voltios. Y el voltaje máximo, que sería igual a 1,02 más 0.196 por 3,3 más 5.1, y esto sería igual a 9.11 voltios. ¿Qué significa esto? Pues que la tensión de entrada puede ser entre 8.47 voltios y 9.11 voltios para que exista regulación de tensión del diodo Zener. Si el Zener tiene una tensión inferior a 8.47 voltios, deja de conducir, y si es superior a 9.11 voltios, se destruye por sobrecalentamiento. Esto será el rango del que hablamos anteriormente, y por lo que los Zener no pueden ser usados para todos los casos. En ambos casos no habrá regulación de tensión y el circuito se comportará como un divisor de tensión normal. Como conclusión a esto, es que los diodos Zener solo se pueden utilizar para un rango limitado de tensiones de carga o corriente de carga. Para manejar tensiones elevadas se debe utilizar junto con un transistor que se encargará de transportar la corriente de carga sin alterar la tensión aplicada a ella. Bueno, ahora por último vamos con la parte C. La potencia nominal mínima de resistencia de drenaje se calcula con la fórmula. La potencia es igual a 9.11 voltios menos 5.1 sobre 3.3 ohmios. Esto nos daría como resultado 4.87 watts. Según esto, se debe escoger como mínimo una resistencia de 3.3
ohmios, y que aguante una potencia de 5 watts. En la práctica, por seguridad, se elegiría una de 3.3 y de 10 watts de potencia. Bueno, tenemos tipos de diodo Zener. Actualmente se pueden encontrar diodos Zener de valores desde 0.2 voltios hasta 200 voltios y de potencia Zener hasta los 50 vatios. Hay principalmente dos variedades de Zener, los ZD o CDP, que son los europeos, y los 1N, que son americanos. Los ZDP, por ejemplo, el ZPD 12 significa que tienen una tensión Zener de 12 voltios. Para el resto tendremos que mirar sus características en la tabla de fabricante, aunque normalmente su tensión de ruptura viene impreso sobre el mismo diodo Zener. Ahora vamos a hablarles de lo que es el diodo túnel. Bueno, el diodo túnel es un diodo semiconductor que tiene una unión PN en la cual se produce el efecto túnel, que da origen a una conductancia diferencial negativa en un cierto intervalo de la característica corriente-tensión. La presencia del tramo de resistencia negativo permite su utilización como componente activo, aplicador sobre oscilador. ¿Qué es el efecto túnel? Los diodos del efecto túnel son dispositivos muy versátiles que pueden operar como detectores, aplicadores y osciladores. Poseen una región de juntura extremadamente delgada que permiten a los portadores cruzar con muy bajos voltajes de polarización directa y tienen una resistencia negativa. Esto es, la corriente disminuye a medida que aumenta el voltaje aplicado. Estos dispositivos presentan una característica de resistencia negativa. Esto es, si aumenta la tensión aplicada en los terminales del dispositivo, se produce una disminución de corriente, por lo menos en una buena parte de la curva característica del diodo. Este fenómeno de resistencia negativa es útil para aplicaciones de circuitos de alta frecuencia como los osciladores, los cuales pueden generar una señal senoidal a partir de la energía que entrega las fuentes de alimentación. El efecto túnel es un fenómeno nanoscópico, por lo que una partícula viola los principios de la mecánica clásica penetrando una barrera potencial o impedancia mayor que la energía cinética de la propia partícula. Una barrera, en términos cuadráticos aplicados al efecto túnel, se trata de una cualidad del estado energético de la materia análogo a una colina o pendiente clásica, compuesta por crestas y flancos alternos, que sugiere que el camino más corto de un móvil entre dos o más flancos debe atravesar su correspondiente cresta intermedia de dicho objeto. No dispone de energía mecánica suficiente como para imponerse con la salvedad de atravesarlo. Una característica del diodo túnel es su resistencia negativa a un determinado intervalo de voltaje de desplazamiento directo. Cuando la resistencia es negativa, la corriente disminuye al aumentar el voltaje. En consecuencia, el diodo túnel puede funcionar como amplificador, como oscilador o como biestable. Esencialmente, este diodo es un dispositivo de baja potencia para aplicaciones que involucran microondas
y que están relativamente libres de los efectos de radiación. Si durante su construcción a un diodo invertido se le aumenta el nivel de dopado, se puede lograr que su punto de ruptura ocurra muy cerca al voltaje de entrada. Los diodos construidos de esta manera se conocen como diodos túnel. Estos dispositivos presentan una característica de resistencia negativa, esto es, si aumenta la tensión aplicada en los terminales del dispositivo, se produce una disminución de la corriente, por lo menos en una buena parte de la curva característica del diodo. Este fenómeno de resistencia negativa es útil para aplicaciones en circuitos de alta frecuencia como los osciladores, los cuales pueden generar una señal senoidal a partir de la energía que entrega la fuente de alimentación. Estos diodos tienen la cualidad de pasar entre los niveles de corriente IP e IB muy rápidamente, cambiando de estado de conducción al de no conducción incluso más rápido que los diodos Schottky. Por último, vamos a ver las aplicaciones del diodo túnel. Este tipo de diodos no se puede utilizar como rectificador, debido a que tiene una corriente de fuga muy grande cuando están polarizados en reversa. Así, estos diodos solo encuentran aplicaciones reducidas como circuitos osciladores de alta frecuencia. Bueno, eso ha sido todo, espero les haya gustado.